Listo, muchachos. Entonces aquí ya estamos llamando al método mostrar datos del arreglo X y le estamos mandando o enviando como parámetro el arreglo X llenado, que es este que está aquí en la línea anterior, que es el que me recibe el valor del método o la función que se encarga de llenar los arreglos. ¿Sí la pillan hasta ahí? Entonces, ese señor lo que hace es recibir los datos del arreglo y con ese arreglo X llenado, que se llama X llenado, se lo vamos a enviar a la función que se encarga de mostrar los datos. Como esa función me retorna un string, pues yo lo único que estoy haciendo aquí es colocarle en lo que estoy resaltando en la pantalla un out.print que me muestre lo que me retorna el método que se llama mostrar datos del arreglo X. ¿Sí lo ven? Entonces, de una vez para que me lo muestre en el navegador. Vamos a ver cómo funciona. Entonces voy a ejecutar aquí rápidamente el index. Vamos a ver si no tiene ningún inconveniente para ver la funcionalidad, ¿vale? Ahí está cargando, listo. Voy a cerrar esta que es la anterior. Entonces, como el ejemplo dice que es de 10 posiciones, yo le voy a dar como dato de entrada 10, ¿listo? Y le vamos a dar procesar. Entonces, mire, él me está mostrando el arreglo X en la posición 0 tiene el valor de 3. ¿Sí lo ven? El arreglo X en la posición 1 tiene el valor de 6. Y así sucesivamente hasta que me llega el 30. ¿Qué significa eso? Que cumple con la primera parte del ejercicio. X y estos son los valores que estaba pidiendo el ejercicio. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Listo. Listo. Entonces, hasta aquí ya vimos cómo funciona el programa. Ahorita vamos nuevamente a explicar el código. ¿Listo? Entonces, yo le doy acceso aquí a Juan Olaya. Listo. Y vamos al código nuevamente. Entonces, ¿cómo funciona el código? Vamos a hacerlo línea por línea. Señor, ¿Lo va a explicar desde la clase o desde ahí nomás la...? desde ambos. Desde ambos. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces el server lo primero que hace es que está recibiendo aquí el valor que me llega desde el formulario HTML, ¿cierto? Que es la cantidad de posiciones. ¿Se acuerdan la cajita de texto donde ingresamos el 10? Esa cajita de texto se llama posición y lo estamos almacenando en una variable que se llama n. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Luego le estoy diciendo, vamos a crear un objeto que le coloqué el nombre MA, que es de la clase manejo arreglos. ¿Sí? Esa clase es la que creamos, que está aquí, la estoy resaltando dentro del paquete utilitario. ¿Sí la ven? Y aquí la estoy iniciando. Aquí simplemente estoy creando el objeto, ¿vale? En esta línea. ¿Hasta ahí todos claros? Sí. Vale. Luego dentro de esa clase que se llama manejo arreglos, yo coloqué un método que se llama llenar arreglo X. Ese arreglo, ¿qué hace? Entonces vamos a la clase manejo arreglos y aquí está el método llenar arreglo X. ¿Sí lo ven? Este señor, ¿qué características tiene? Primero, recibe dos valores de tipo de dato entero. ¿Sí? El primer valor lo habíamos designado para saber el tamaño del arreglo. ¿Listo? Entonces, en este caso, el ejemplo, ¿el tamaño de cuánto es? 10. De 10. ¿Hasta ahí es claro para todos? Sí. El que tenga duda, por favor, levanta la mano y pregunte, muchachos, sin pena. El segundo valor, ¿para qué lo utilizamos? Este valor que se llama int_val. Para el valor, ¿no? Dijimos que ahí le vamos a mandar el valor inicial, que era 3, para que él haga el cálculo de 3 en 3, ¿sí? Que era una forma de resolver el ejercicio. Entonces, ese me va a recibir el número 3. ¿Qué hace este arreglo? Este método, perdón, llenar arreglo X. Pues entonces ya crea el arreglo con esta línea que estoy sombreando. ¿De qué tamaño? Del tamaño que me llegó como parámetro, que para el ejemplo es 10. ¿Sí es claro? Con este for lo que hago es recorrer el arreglo hasta las 9 posiciones que él maneja, desde la posición 0 hasta la posición 9, y a cada posición le va a asignar el valor que tenga la variable val. Val, la primera vez que me llegó acá como parámetro, ¿valía cuánto? 3. 3. Entonces aquí yo le estoy diciendo, vea, para la segunda iteración que tenga el ciclo, ¿cuánto va a valer val?
Va al más 3. 3 más 3, ¿cuánto es? 6. 6. Entonces val ya queda valiendo 6. Cuando entra el ciclo a la siguiente iteración, entonces ya le asigna el valor de 6. Luego hace 6 más 3, 9. Repite otra vez el ciclo. En la siguiente posición le va a asignar el valor de 9 y así sucesivamente hasta llegar al valor de 30, que es el último que dijimos para el ejemplo. ¿Hasta ahí alguien tiene dudas? No. Listo. Una vez se termina de llenar este arreglo con esta sentencia, con este ciclo for, perdón, retornamos ese arreglo, ¿cierto? Entonces, para eso declaramos el método llenar arreglo X que retornaba un arreglo o un vector. ¿Sí lo ven? Está el entero, pero está con los corchetes. Entonces, ¿yo qué tengo que volver? Un arreglo. Y aquí lo estoy retornando. Estoy retornando X y X es el nombre de mi arreglo. ¿Sí lo ven? Hasta ahí los que tenían dudas, ¿está claro o siguen teniendo inquietudes? Más que todo No, es en mi como caso ya me queda claro. de la otra Señor, pestaña, del servlet. nos devolvemos al servlet. Sí. Servlet arreglos. Aquí. Sí, eso era lo que de pronto estaba como que muy confuso. Listo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es llenamos el arreglo X y él me retorna el arreglo ya con los datos que tiene el arreglo, ¿cierto? Ya con los valores insertados dentro del arreglo. Sí. ¿Y eso a quién se lo asigno? A esta variable que es otro arreglo. ¿Listo? Entonces este señor X llenado es ya el arreglo que tiene la información del arreglo con todos los datos. ¿Vale? O sea, es el que va a recibir cada dato, cada que haga el ciclo, recibe ese dato, cada El que... arreglo completo, ¿sí? Entonces él recibe ya el arreglo completo con los 10 valores, te lo almaceno a esta variable X llenado. ¿Listo? Listo. Entonces ya como ya tengo el arreglo con los valores ingresados, pues yo lo único que le hago es X llenado, que es esta misma que está aquí, ¿sí lo ves? Se lo mando a la variable para que muestre los datos que tenga almacenado ese arreglo. Y ese método que se llama mostrar datos arreglo, ¿sí? Entonces cuando yo me voy a este método, ¿CMA de qué es? MA es el nombre del objeto de la clase matriz de manejo de arreglos. Ok. Este señor me recibe el arreglo, me lee la información, cada vez que lee un dato dentro del arreglo lo almacena en esta variable res y yo retorno ya res con toda la información del recorrido de los arreglos. Entonces, cuando se devuelve al servlet, él muestra toda esa información utilizando el out.print. Por eso, cuando él muestra la información, esta información que está mostrando aquí es lo que él llenó dentro de la clase en la variable res. Todo esto. ¿Sí lo ves? Todo esto es lo que estaba almacenado en la variable res, que lo estoy mandando a imprimir en la pantalla. ¿Hasta ahí, muchachos, ya queda claro? Sí, señor. Sí, profe. Listo, entonces tarea Profe, sí. para después del parcial, para la clase siguiente después del parcial, es terminar de hacer este ejercicio con el inverso, ¿no? Acuérdense que ya hicimos la primera parte utilizando clases. La primera parte, ¿cuál era? Este arreglo X. Ya tenemos el arreglo X y ya estamos mostrando el arreglo X. ¿Qué nos faltaría? Llenar el arreglo Y con el valor invertido de X, ¿sí? Ese es el pedazo que está pendiente y por favor lo hacemos con clases, ¿vale? Profe, una consulta. Señor. ¿Usted va a evaluar el parcial con arreglo? Pues la idea es que deben incorporarse todos los temas vistos hasta hoy, ¿no? Uf, pucha. No, profe. Además, esto es un recorderis, ¿no? Ustedes me dijeron que esto ya lo han visto. Pero no muy bien. Nosotros vimos por muy por Visto encimita, pero, sin, profe. visto pero sin clases. Exacto. Pero sin clases. Lo vimos en el tablero. Por encimita. Bueno, ahí miramos entonces a ver si no incorporamos este tema y si no, pero los temas anteriores sí. ¿Vale? Sí, claro, profe. Punto extra, profe. Listo. Entonces, ese es el primer paso del día de hoy.
Ahorita vamos a continuar con el otro elemento que íbamos a ver, que es el de las matrices. ¿Listo? ¿Cómo funciona una matriz? Primero el concepto. Entonces vamos a abrir otra hojita acá que diga matrices. Matrices. Las matrices, a diferencia de los arreglos, tienen esta característica. Ahora le damos acceso aquí a Jonier, que está pidiendo. Listo. Listo, tienen esta característica. Los arreglos tienen filas y columnas. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar aquí un poquito más reducido esto para que nos quede más chévere el ejemplo. Listo, entonces vamos a suponer que tenemos estos elementos. Listo, entonces si yo tengo una matriz, lo que estoy haciendo aquí es más o menos, sería como algo parecido a esto, donde estamos almacenando igual un espacio en memoria de la máquina o del computador, pero esta tiene dos dimensiones, ¿sí? Las matrices son de dos dimensiones. Una dimensión que es X, que serían las filas, y otra dimensión que es la Y, que sería ¿qué? Las columnas. ¿Sí recuerdan eso? Sí, profe. Entonces, miren cómo es de interesante aquí. Aquí ya manejamos dos posiciones. La primera posición de una matriz es la posición 0, 0. ¿Sí? Fila 0, columna 0. ¿Sí? Entonces, a este de aquí le vamos a llamar que son columnas. Columna. Entonces, a este lo vamos a combinar para que sepan que son columnas, ¿cierto? Y acá vamos a ingresar. Bueno, ahí está lo acabamos. Aquí son las filas. Entonces, ¿qué filas tiene? 0, la 1, la 2 y la 3. ¿Listo? Y aquí columna 0, 1 y 2. ¿Qué significa? Que esto es una matriz de ¿cuántas posiciones? ¿Quién me dice? 4 por 3. Entonces la matriz, digamos que la matriz se llame M, va a tener un primer corchete, que es la cantidad de filas, y otro corchete que va a ser la cantidad de columnas. Entonces las matrices trabajan de esta forma, ¿sí? Filas, columnas. Primer corchete para las filas, segundo corchete para las columnas. Entonces, por ejemplo, ¿quién me da las coordenadas del valor número 8? ¿En qué posiciones está? 2, 1. 2, 1. Exacto. Entonces, el valor número 8 está en la posición número, primero columna, entonces la columna 2, ¿sí? Y tenemos que cruzarlo, perdón, la fila 2, fila 2, y luego lo cruzamos con la columna, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dio? Columna 2, fila 1. En el cruce de la intersección está el número 8. Listo. El número 2, ¿en qué posición está? 3, 2. 2. 3 y 2. Columna 2. Listo. Entonces, cuando yo estoy haciendo esto, entonces fila 3, ¿sí? Y el cruce va con columna número, perdón, se me fue toda, columna número 2, ¿cierto? Ese cruce me da que el 2 está en la fila 3, columna 2. Así de esa misma forma como estamos haciendo la lectura, así de esa misma forma también hacemos el llenado, ¿cierto? Si esto estuviera vacío y yo les digo, muchachos, arregle en esa matriz los múltiplos de 2. ¿Cómo quedaría? 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Aquí qué va?
14, 14, 6, 18. 16, 18 y por último va a ir aquí 20, 22 y 24. ¿Listo? Y con esto podríamos hacer varios ejercicios. El primer ejercicio podría ser por cada fila, multiplique los valores. ¿Cuánto me da? Entonces, en la primera fila, ¿cuánto sería la multiplicación de estos valores? 32. 48. 2 por 4, 8 y 6 por 8, 48. ¿Listo? En la siguiente, 960. 960, ¿seguros? 8 por 10, 80 y 80 por 12. Sí, 960. 960. 4032. 4032 y la última. Hola, aquí. 10.560. Este. 10.560. Sí, bueno, listo. Vamos a ver. 10.560, correcto. Entonces, ¿cómo funciona? Muy similar al arreglo, teniendo en cuenta esas variables que acabamos de decir. Fila, columna, ¿sí? Lógicamente el tipo de dato, como requiere los dos corchetes, pues usted cuando crea el elemento tendría que darle algo como ¿qué? Entero, m, igual a ¿quién? A new in. 0. Entonces, ¿qué iría en la primera posición? Número de filas. Sí, entonces, ¿qué valor le pondríamos ahí de acuerdo con el ejemplo que tenemos a la izquierda de la 4. pantalla? Sería 4, ¿cierto? Y en la siguiente, 3. 3. ¿Por qué 4 y 3, profe? Qué pena. Porque son la cantidad de posiciones. ¿Cuántas posiciones tienen las filas? 1, 2, 3, 4 posiciones. ¿Sí la ves? Aquí hay 4 listo. elementos. ¿Sí la pillas? ¿Y cuántas columnas No son tiene? primero. Sí, profe, son 3. Son 3, ¿listo? Entonces ahí están, 4 por 3. O sea que es una matriz que tiene, ¿cuántas posiciones? 4. 12. 12 posiciones, ¿cierto? 9. 12. 12 porque es 4 por 3. 4 por 3, 12. 12. Listo. Hasta ahí conceptualmente, muchachos, ¿está claro o alguien tiene dudas? Hasta ahí está claro, profe. Está claro, profe. Listo. Entonces, lo que podríamos hacer es otro ejercicio para que lo tengamos también después del examen parcial de matrices. ¿Listo? Hacer un llenadito de matrices así como está ahí en el Excel, ¿vale? Llenarlo con esos valores y sacar las multiplicaciones de cada fila y de cada columna. Entonces vamos a multiplicar las columnas. ¿Esta columna cuánto me daría? 4.480. ¿Y la siguiente? 14.080. 14.080. Y la otra 31.104. ¿Listo? Pero eso tenemos que programarlo desde nuestro lenguaje que es Java, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer un ejemplo, ¿listo? En el código. ¿Preguntas hasta allí, muchachos? ¿Cómo se captura en el formulario, profe? ¿Cómo se captura en el formulario? ¿Cómo así? No te entendí.
O sea, habría que crear una, no sé cómo explicarme. Formulario nomás pides un valor, ¿no? Que sería el número a multiplicar. Ya. Por decir, sacar una matriz de la tabla del, no sé, del 2, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo aquí a ver si lo podemos ir aclarando. Aquí va a crear un nuevo proyecto mejor. Creamos un nuevo proyecto. Sí, profe. Tu project va a ser web. Normal. Este va a ser ejemplos de matrices. Siguiente y finalizar. Como aquí solamente vamos a hacer una captura de datos en el HTML, este es el de arreglos, este lo voy a cerrar y vamos aquí en el de matrices, ¿listo? Como vamos a hacer captura de datos solamente, no necesitamos que crear un JSP, sino que lo podemos trabajar si queremos en ese HTML, ¿vale? Aquí vamos a hacer un formulario normal, va a tener un name, este es FRM matrices, vamos a tener un action, y vamos a dar un CRB matriz y un método. Vamos a ponerlo get para que veamos los datos. Listo, entonces aquí vamos a colocarle un que diga filas y vamos a capturar la cantidad de filas en una cajita de texto, ¿vale? Este la vamos a llamar fila y cerramos. Aquí le vamos a colocar un BR. Y el siguiente, para ahorrar tiempo, entonces control C, control B. Este no se llama fila, sino como columnas. Y aquí a este le va a colocar columna. Para saber que uno va a representar la cantidad de filas de la matriz y el otro dato que vamos a capturar es la cantidad de columnas que va a tener la matriz, ¿cierto? Y por último, vamos a colocar el botoncito que sea de tipo submit. Submit. Y este se va a llamar aceptar y va a tener un value que va a ser también aceptar. Este BR ya no lo necesitamos aquí al final. ¿Cuál es el que muestra, profe? El name, ¿cierto? ¿El que muestra qué, perdón? El El botón es botón. value. El value. El value es el que lo muestra en el navegador. El name es el nombre de la Ok. etiqueta, del control, ¿vale? Ok, bueno, Ok. entonces hasta ahí vamos bien. Ahí lo único que estamos haciendo es dos cajitas de texto, un botoncito para que haga el cálculo. Entonces vamos a crear este servlet que llama servlet matriz. Entonces nuevamente aquí clic derecho, new, servlet. Y a este le va a colocar SRB matriz, que es el nombre que estamos utilizando. Siguiente y finish. ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces aquí lo único que vamos a hacer es atrapar en una variable entera. Entero, entonces voy a colocarle F como para tener el símil que es de fila, ¿no? Entonces acá utilizamos integer.parseIn, ¿de quién? Del request.getParameter y entre comillas dobles, fila, que es el nombre de mi caja de texto. ¿Alguien me preguntó algo? Acá es lo mismo, lo único que debemos tener en cuenta es que vamos a cambiar el nombre de la caja de texto, que ya no es fila, sino columna, ¿no? Ok. ¿Cómo creamos una matriz aquí?
¿Quién recuerda? Int. Así, ¿cierto? Más o menos. Sí, bro. Pero acá debemos decirle que las filas y las columnas que va a tener esa matriz. ¿Listo? Entonces aquí viene la parte más chévere del cuento. Como yo necesito recorrer filas y columnas, ¿con qué elementos puedo recorrer esa matriz? For. Con for, ¿cierto? O con un ciclo. Pero ¿cuántos ciclos necesito? Ya no necesito uno, sino que necesito dos. ¿Sí? Un ciclo que me recorra las filas y otro ciclo que me recorra las columnas. Entonces ahí necesitamos un for anidado, ¿sí? O sea, un for dentro de otro for. ¿Sí es claro? Entonces, veamos cómo es la ciencia allí. Yo creo que ustedes alcanzaron a ver algo de esto, pero vamos a recordarlo, no hay problema. For entero, vamos a colocar que la variable i es la que me va a llevar las filas, ¿cierto? Y menor ¿a quién? ¿Será? Aquí le voy a colocar menor a f, ¿listo? Y después ustedes me dicen si con el punto len les funciona. Ese es el primer for que me va a recorrer, ¿qué? Las filas, ¿no? Entonces recuerden que las filas arrancan, de acuerdo con el ejemplo, la fila arranca en la posición 0 y termina en la posición 3. 3. O sea que si yo le estoy dando 4 aquí, es de la posición 0 a la 4 menos 1, a la n las filas menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que acá yo tengo que ponerle f menos 1, porque f ¿cuánto vale? Vale 4, pero yo necesito que me llegue hasta la posición 3. ¿Sí la pillan? Sí. Ok. Ahora, como yo necesito recorrer también las columnas, entonces voy a crear otro for. Este lo voy a crear con la variable x igual a 0. X menor ¿a quién? AC. A c menos 1 también, ¿no? X más. ¿Y por qué c menos 1? Ah, profe, porque es que usted dice que c vale 3. ¿Sí lo ven? Aquí está el 3. Pero va desde la posición 0 hasta la n menos 1, que es 2. ¿Sí la pillan? Entonces aplica tanto para filas como para columnas. ¿Claro hasta ahí? Sí. Ok. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí? Vea, profe, usted le faltó aquí el int, porque si no, no reconoce la variable x con qué tipo de dato está trabajando. Entonces le colocamos el entero, ¿vale? Ahorita sí, yo le puedo decir, vea, asígnele ¿a quién? A m en la posición i, que es la de las filas, y la de las columnas es ¿quién? X. Asígnele ¿qué valor? ¿Qué valor le asignamos, muchachos? ¿Qué 0. qué valor le asignamos para que cumpla con esto que está aquí? 12. El primer valor, ¿cuál es? Es 2. Entonces yo tengo que crear una ecuación que me permita que el primer recorrido del ciclo me asigne 2, luego me asigne ¿qué? 4 y luego me asigne 6. Cuando termine aquí el 6, él va a hacer el salto de fila y debe llenar 8, 10, 12. Siempre lo va a hacer en ese orden, ¿cierto? Luego hace salto de línea 14, 6, 18. Salto de línea 20, 22 y 24. ¿Cómo lo hacemos? Es como la canción. ¿Y cómo lo hace? No sé.
¿Cuál es el negocio? Entonces, ahí donde ustedes y nosotros como ingenieros y tecnólogos de sistemas debemos ir desarrollando esa habilidad de resolución de problemas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema que se nos está presentando? Yo necesito, de alguna manera, formular una ecuación que me meta primero el 2, luego el 4, luego el 6, cuando cambie de fila el 8, el 10 y el 12, así sucesivamente. ¿Cómo sería? ¿Alguna idea? Profe, incrementando 2 por cada secuencia. Pues esa podría ser una alternativa, pero pues no sé si sea, o sea, tendríamos que escribirla a ver cómo nos da. ¿Listo? Lo que te entiendo es para almacenar por ahí una variable que vaya subiendo de 2 en 2, algo así. Sí, señor. Esa podría ser una forma. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, la que dice el compañero, que es una alternativa, no sabemos si es la mejor o no tan mejor, o, ¿sí? O es regular o cómo es. En tales que funcione, en esta primera instancia necesito es que el ejercicio se resuelva de alguna forma, ¿listo? Y luego ya cuando le vamos cogiendo mayor expertise, mayor experiencia, mayor bagaje al tema, ya vamos viendo cómo la vamos mejorando cada vez más ese tipo de soluciones, ¿listo? Entonces el compañero dice, aquí, profe, metamos una variable que se llame una variable temporal. Entonces vamos a colocarle tem que vaya con valor de 2. ¿Sí? Fíjate que aquí alguien me está pidiendo acceso. Juan Manuel se desconectó. Listo. Entonces cuando llegue aquí la primera vez, hágale tem. ¿Sí? Y ya tenemos el 2 ahí en la primera posición. Pero entonces, como yo tengo que cada vez que entre al ciclo, que vaya incrementando de 2 en 2, entonces yo le pongo aquí ten, ¿sí? Más igual a 2, ¿cierto? O sea, que 2 más 2 me ¿Más daría, igual? ¿cuánto? 4, ¿cierto? ¿Sí la pillan? Sí, profe. Ok, ¿O por qué más igual, profe? porque le estamos haciendo el incremento para que en la siguiente interacción ya no valga 2, sino que valga 4. Y en la siguiente valga 6. Y en la siguiente valga 8. ¿Sí la pillas? Lo vamos incrementando de 2 en 2. Aquí lo que están diciendo, increméntelo en 2 cada vez que pase por este ciclo. ¿Hasta ahí estamos bien? Creo que sí, profe. Listo, muchachos. Antes de que acabe el tiempo de la clase, para dentro del examen que es dentro de 8 días, pregunta, ¿todos tienen computador en su casa? Yo no, profe. ¿Quién es yo no? Manuel Chavarro. ¿Y tenés forma de conseguir equipo? Pues no sé, eso sí será dificultad contestarlo ahora. Entonces, yo les había dicho que me mandaran un correo electrónico al correo de la universidad. ¿Me lo enviaste? No, señor. ¿Dónde te lo envío ahora? Sí que esto lo puedo hacer de una vez. Listo. Entonces, todo aquel que tenga dificultad con el computador, que no tenga o que no tenga un recurso tecnológico, pues puede ser que no tenga internet, pero sí tenga WhatsApp en el celular. Entonces, yo les puedo enviar el parcial por el WhatsApp y lo hacen en Yo tengo su... internet y tengo el celular. Sí, lo que no tengo es el portátil. Ok. ¿No tenés o lo tenés mal? Yo no tengo. No tenés, ok. Entonces, por favor, mándame el correo hoy mismo, porque eso se lo tengo que reenviar a la directora del programa para ver con esos casos puntuales qué alternativa podemos plantear, ¿vale? Si de pronto a ustedes les podemos abrir otro espacio o
no sé si les prestarán un computador de la universidad para que ese día en la universidad lo presenten o el día que ustedes se puedan movilizar, no sé. Ahí tenemos que mirar qué opciones hay, ¿vale? Pues ¿Quién lo más tiene que, dificultades? pues Sara, o sea, Sara también hizo una encuesta de eso de quién tenía computadores. Y ella al ver que habían como 3 o 4 personas que no tenían computadores, hizo un examen que, es un examen, un examen más que todo como teórico, algo así. O sea, un examen que no necesitara, o sea, con Sara estamos viendo SQL Server. Bueno, pues en tercer semestre. Y pues como 4 o 5 personas no teníamos computador, ella lo terminó haciendo fue en Google Forms. Sí, pero te digo, necesito saber quiénes no tienen para con base en eso tomar alguna alternativa de cómo plantear el examen, ¿sí? Esa es una opción. Pero sin embargo, como nosotros casi todo lo que hemos visto es práctico, pues va a ser de pronto mirar a ver si podemos aplicar algo de práctica y algo teórico, o si definitivamente hay muchos que de pronto no tengan equipo, pues entonces se plantea ya algo teórico, ¿sí? O mirar a ver qué opciones y qué otras alternativas podemos plantear, ¿vale? Pero sí necesito que por favor todos los que tengan inconveniente, que no tengan computador o tengan problemas de alguna índole, que me envíen el correo, al correo de la universidad, ¿vale? Vale, profe. Profe, ¿cómo es que es el de la universidad? cdcasagomez@utad.edu.co. Listo, muchachos. Yo creo que aquí ya tenemos, entonces, por favor, ¿todos me escucharon? Necesito que me confirmen si todos escucharon Profe, C de Casa Gómez, ¿qué sigue? @utad.edu.co. Ok, aquí por el chat me dicen que sí me escucharon. Listo, bien. Sí, profe. Ok, Sí, profe. perfecto, muchachos. Entonces, la idea es que podamos hacer un examen donde todos puedan participar y todos tengan las herramientas para que ninguno se vaya a quedar ahí relegado porque no tiene el equipo o alguna situación particular, ¿vale? La idea es que todos puedan presentar su examen normal. Listo, muchachos, queda un minuto de este Zoom, entonces ya les comparto para el último pedazo de la clase, ¿vale? Para que sigamos viendo el ejemplo de la Listo. matriz y lo finalicemos. Listo, entonces ya les envío el link.